Hola a todos, esta semana tenemos la Parashá Emor. Y bueno, voy a pedir un poquito de paciencia a la gente que está conmigo en la Parashá porque tenemos Humashim, tenemos versiones diferentes de la Parashá. En términos del texto no es la traducción exacta, así es que les pido un poquito de paciencia cuando hagamos las preguntas para poder ubicarlo, porque mi libro es un Shem Tov y ustedes tienen un Mordejai. Entonces, por ser diferentes, vamos a tratar de igualar circunstancias. Pero bueno, comenzamos. Esta parashá Emor es muy interesante. Y es una parashá un poquito larga, advierto, porque es una porción de la Torá donde aparentemente, ¿verdad?, tiene una primera parte donde nos habla de varios aspectos relacionados con los Kohanim, es decir, todas las tareas que están relacionadas con el sumo sacerdote. Y viene, sobre todo, muchos aspectos de leyes de pureza. Entonces, aparentemente, si nos habla de todo lo que hacía el sumo sacerdote y las leyes de cómo purificarse, cómo no impurificarse por parte del sumo sacerdote, pues podríamos decir que como los Kohanim eran una tribu distinta o separada, digamos, dentro de del grupo de Israel, pues podemos decir que entonces ya tenemos una parashá exenta para nosotros porque, pues como nosotros no somos Cohen, no somos Kohanim, pues simplemente no es para nosotros, le damos la vuelta a la página y continuamos. Pero no es así. En realidad, ya hemos hablado en el pasado cuál es el grado o el nivel de conciencia de un Cohen, y en realidad está hablando de un trabajo de autopurificarse. Sabemos que el Cohen Gadol era aquel personaje como Aarón, y todos sabemos que tenemos un Aarón dentro de nosotros. De hecho, Aarón también es la misma palabra donde se guarda la Torá. Por lo tanto, nosotros tenemos un Aarón que es nuestro corazón, que es donde nosotros guardamos nuestra Torá. Pero también el Kohanim era el que estaba y el único que podía entrar dentro del templo, dentro del tabernáculo. La gente erróneamente piensa, ¿no?, que en la época del pueblo de Israel, como es narrado en la Biblia, en la Torá, la gente todavía hoy en día habla de ir a rezar al templo, cuando nadie, absolutamente nadie, podía entrar al templo más que el sumo sacerdote. Entrar al templo era una labor de altísima conciencia, de gran santidad, de altísima pureza, como para que cualquier persona pudiera entrar. Por lo tanto, existe una confusión grandísima que han ocasionado las religiones, en el sentido de hacernos creer que el templo es un lugar para rezar. Oh sorpresa, el templo somos nosotros mismos. El templo es el lugar donde habita Akadosh Baruj Hu en nosotros. Y la pregunta, más bien, es saber si nosotros sabemos si este templo, que es nuestro corazón, este templo que es nuestro cuerpo, es o no apto, repito, si es o no apto para poder permitir que Él lo habite. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el Aarón es el lugar donde se guarda la Torá y el sumo sacerdote es el que estaba dentro del tabernáculo. Y si sabemos que el tabernáculo es la mesa de Shabbat, es la unión conyugal en Shabbat, es ese momento especial en Shabbat, la pregunta es ¿quién tiene la cualidad para poder hospedar esa esencia divina de la Neshama Yeterá, es decir, del alma adicional que recibimos en Shabbat? ¿Quién realmente es apto, puro y calificado para efectos de recibirle? Ahí entonces nos damos cuenta que es posible que la parashá no nos está hablando en este segmento de un ritual del sumo sacerdote, sino que para aquellos que tienen ese nivel de conciencia, es posible que nos está hablando
de un nivel de aptitud o de pureza para poder tener cualidades que se asemejen al Creador dentro de uno. De hecho, es aquí, en esta parashá, donde se menciona la cuenta del Omer. Así tal cual, sabemos que estamos en este momento terminando Pesaj, empezamos el proceso de la cuenta del Omer, y en esta parashá es justamente donde se menciona específicamente. En realidad, la parashá es toda en sí, toda una metáfora para explicarnos cómo se crean eventos felices en la vida. La gente le denomina vulgarmente milagros, pero en realidad sabemos que una vida de milagros no es otra cosa más que una vida con el conocimiento de las leyes de causa-efecto, con el conocimiento de los secretos del cielo, lo cual en el Zohar, en toda esa esencia que nos expresa la forma de cómo conocer y reconocer al Creador en nuestra vida, nos vuelve a lo largo del tiempo en lo que somos llamados hijos de Dios, no como un aspecto religioso, sino como conocedores y como reconocedores de la esencia divina para efectos de poder operar eventos felices y poder manifestar eventos felices que la gente llama milagros, que en realidad milagro me parecería a mí como si fuera fruto de un hechizo, como si fuera fruto de una casualidad. Pero cuando nosotros hablamos de eventos felices, hablamos de eventos que son conscientemente creados y provocados cuando sabemos operar junto con la conciencia divina, y justamente eso era lo que hacía el Cohen Gadol. El Cohen Gadol, o el sumo sacerdote, es aquella persona que ha llegado a un nivel de conciencia que hacía exactamente lo mismo que el sumo sacerdote. La labor del sumo sacerdote era corregir los cortocircuitos, era corregir los errores, llamados vulgarmente como pecados, de las personas del pueblo de Israel. En realidad, cuando una persona tenía una enfermedad, no iba al médico, iba con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le acercaba al templo, normalmente le hacía ver físicamente los panes de la proposición, que se hablan muy claramente en esta parashá, y en el momento en el cual veía los panes, la persona se curaba. Es decir, todo esto es una metáfora para efectos de entender cómo funcionan las leyes del alma y cómo se manifiesta a nivel de salud mental, a nivel de salud emocional y salud física en este mundo. Cuando empezamos a entender esto, nos damos cuenta que en realidad lo que sabía hacer el sumo sacerdote era traer de allí, es decir, de otro plano, de allí, lo que quería que se manifestara aquí, en este plano. Pero desgraciadamente, y vamos a ver de una manera muy profunda, que todo el problema que oscila en la ignorancia de este mundo es que normalmente acumulamos años y años de educación donde nos enseñan que los problemas de aquí se resuelven aquí y no nos enseñan que son los paquetes de energía que provienen de allí, es decir, de otro plano, que es el mundo de las causas, de donde hay que bajar esos paquetes para que entonces se manifieste el hecho o el evento aquí, que es el mundo de los efectos. Esa es la gran metáfora de la cual nos está hablando esta porción de la Biblia, esta porción de la Torah. Así pues, podemos empezar con un pequeño ejemplo que nos da Rabbi Nachman, donde en este tema, en Devarim 30, capítulo 6, dice: circuncidará el Eterno tu Dios a tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y curiosamente esta frase, circuncidará el Eterno tu Dios a tu corazón y el corazón de tu descendencia, sus iniciales de esta frase en hebreo dicen Elul. Y justamente Elul
se refiere a ese mes, al mes de Elul, donde es el mes en antelación al inicio de la festividad de Rosh Hashanah, el año nuevo, el verdadero año nuevo de la creación. No es el 1 de enero, ¿verdad? Ni el 31 de diciembre. El verdadero año de la creación donde existe la misma alineación cósmica, la misma alineación de planetas y estrellas, cada año es exactamente la fecha de Rosh Hashanah. Y justamente en esta parashá nos habla también de Rosh Hashanah, de todas las fiestas. Entonces, ¿de qué nos habla el mes de Elul? De un proceso de purificación, de un proceso de teshuvá, de corrección. Y justamente esto se liga con la expresión del Omer, que es donde estamos en este momento, en un proceso de purificación, de teshuvá, de rectificación y de poder perfeccionar cada una de las cualidades que están asociadas a nuestra vida, en todas y cada una de las sefirot del árbol de la vida. Porque, ¿qué pasa? Que cuando uno trabaja sobre sí mismo, cuando uno empieza a desteñir el deseo de cambiar y transformarse a sí mismo, empieza también a hacer el trabajo sobre tu descendencia. En el momento en el cual empiezas a cambiar tú, empieza a cambiar la gente que está a tu alrededor. Eso no solamente implica a tus hijos, sino personas de tu trabajo, de tu medio social, tu medio económico, todas las personas que están alrededor de ti empiezan a cambiar. Y de esto hay un gran secreto más adelante, donde nos habla que cuando Adán fue creado, toda la creación le imitaba. Y es que cuando el hombre tiene una conciencia, la conciencia de su alrededor empieza también a transformarse de acuerdo a su conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros a lo largo de nuestra vida lo que tenemos es una conciencia científica, una conciencia lógica, una conciencia de un cerebro orientado a responder a la naturaleza, jamás veremos una vida de milagros. Jamás veremos una vida que esté por encima de la lógica, es decir, una supraconciencia, una supralógica, y por supuesto jamás tendremos una vida donde ocurran eventos sobrenaturales. Toda la educación que viene sobre nuestros hijos desde hace décadas proviene para efectos de enseñarles cómo ser un ser natural. Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Esa es la educación que nos enseñan toda la vida. Pero justamente jamás nos enseñan un proceso de rectificación y un proceso de crecimiento interior para trascender todo ello. Entonces, las festividades también son parte de este tema. ¿Y qué es la festividad? ¿Qué son los Yom Tov? Primero que nada, la mayoría de ellas son festividades que están relacionadas con la luna llena, Hol HaMoed. Ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Y la luna llena significa cuando la conciencia está por encima de la imaginación. La conciencia es precisamente lo que nos hace verdaderamente tener una maduración que está por encima de las leyes naturales, donde ya estuvo bien de tener una vida natural, una vida animal, donde básicamente todo es trabajar para comer y sufrir para aprender. Mientras no cambiemos ese mecanismo educativo, tampoco cambiará nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta explicación que nos da de las festividades, ya desde el principio el Zohar nos da la pauta de la razón por la cual Akadosh Baruj Hu había escogido a Aarón como un sumo sacerdote. Y la razón por la cual había escogido a Aarón era por hacer la paz entre las personas. Y es que el reflejo de hacer la paz entre las personas es aquel que tiene la capacidad de hacer la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo.
entre el mundo espiritual y el mundo físico. Aquel que es capaz de ver el mundo no físico y el mundo físico para tener una sola visión de las cosas. Aarón tenía, como ya hemos platicado en ocasiones anteriores, una cualidad muy especial. Él utilizaba la mentira, por eso Aarón está del lado izquierdo, utilizaba la mentira. Él venía de la tribu de Leví, era un Cohen, era un sumo sacerdote, y él usaba la mentira para lo que verdaderamente fue creada, y era para hacer la paz entre las parejas y las personas. Sabemos que Aarón continuamente, cuando veía que dos personas se peleaban, iba y les hablaba y les decía a una persona que estaba enojada que la otra persona con la que se había peleado lo extrañaba mucho, que estaba muy apenado, muy avergonzado, que lo extrañaba, que sabía que esta persona lo estimaba mucho. ¿Y cuál? Era una mentira. Las dos personas hablaban mal una de otra, pero Aarón no utilizaba precisamente esas palabras hirientes, sino utilizaba palabras de amor, de cariño, para efectos de volver a encender esa unión entre las personas y hacer la paz entre ellas. Esa era la cualidad que tenía el Cohen Gadol. De la misma forma como el Cohen Gadol veía el cortocircuito que una persona había cometido, sin embargo, él no veía el cortocircuito, sino lo que veía no era el defecto de las personas, sino veía todo el potencial de bondad, todo el potencial de clemencia que tenían las personas, y entonces la persona se curaba. Entonces, toda esta pauta que nos da al inicio la Torá, donde nos habla de la función que tenía el sumo sacerdote, es mucho más profunda. Esta idea de hacer la paz en realidad nos está como sugiriendo cuál es la labor que nosotros debemos tener, donde nosotros debemos de actuar como un Cohen, como un sumo sacerdote. De hecho, se dice que la tribu de Cohen fue modificada genéticamente, donde literalmente le quitaron las manos humanas y le dieron manos divinas, porque el Cohen alzaba sus manos hacia todo el pueblo y corregía todos los errores del pueblo. Esas manos, que es una metáfora, las manos contienen 10 dedos, 10 son las sefirot del árbol de la vida, significaba poder subir la mano derecha por encima de la mano izquierda, es decir, la columna de la derecha sobre la columna izquierda, y tener la capacidad de hacer la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y todo esto a través de la metáfora de los korbanot, de los sacrificios. Justamente de esto es de lo que nos va a hablar la parashá, de cómo hacer la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, de cómo poder realmente hacer una vida de milagros en nuestra vida. Vamos a tratar de entender aspectos muy técnicos de quiénes somos y cuál es realmente el nivel que el Creador nos ha dado para poder llegar al nivel de un sumo sacerdote, no por pertenecer físicamente a la tribu de los Kohanim, sino para efectos de entender el nivel de conciencia de lo que un ser humano es capaz. Una de las formas más correctas de empezar esta escalera de aprendizaje y de educación es justamente cuando entendemos que la educación y la palabra leazgir en hebreo también tiene dentro de ella, dentro de la palabra leazgir, también está adentro la palabra zohar. Por lo tanto,
La educación no se refiere en el hebreo a educar a las personas como lo conocemos a nivel científico, sino leasgir se refiere a iluminar las personas, porque ya sabemos que la palabra Zohar representa el significado destello de luz, y es de la luz celeste de la cual hablaremos y de la cual empieza hablando mi maestro. En realidad, cuando estoy hablando de educación aquí, no me refiero a la educación tradicional, sino que la mayoría de los problemas que enfrentamos en la vida es a raíz de la oscuridad y la ignorancia que vivimos. Por eso, la pobreza de este mundo, genera más pobreza. Y la riqueza cada vez acumula más riqueza. No está en función de los intereses económicos lo que genera pobreza o riqueza. No, está en función de la ignorancia para efectos de dar un sentido útil para efectos de la creación de ambos. ¿A poco de verdad creemos que por simplemente dar mayor educación científica, la gente pobre va a dejar de ser pobre? Cuando en realidad es un estado de conciencia lo que les tiene aletargados y lo que les tiene totalmente enjaulados en su condición. Lo que hace que la riqueza en este mundo genere más riqueza, hablo de riqueza económica, no es que la gente rica que tiene dinero simplemente atraiga más dinero. Lo que tiene es un estado de conciencia donde tiene una verdadera libertad que le conecta con el dinero. El dinero, para entenderlo, es una inversión. El dinero es una inversión que tiene la persona. El dinero es una cualidad que está en la energía de la persona, que donde quiera que tú la pongas, va a tener un resultado u otro. Si tú pones dinero con gente mentalmente pobre, resultará en pobreza material. Escúchenlo bien. Y lo digo por personas que están haciendo en este momento, queridos alumnos, que están haciendo proyectos para transformar la pobreza de la gente. Si tú pones dinero con gente mentalmente pobre, va a resultar pobreza material. Enfócate primero en cambiar la pobreza espiritual en riqueza espiritual, y entonces el dinero poco vas a necesitar para transformar su realidad. El dinero en realidad nunca se pierde. Mira, querida Lea, nosotros acabamos de pasar por algo similar. El dinero nunca se pierde. Solamente es recolocada en otra posición que está alejada de la clipá, del velo de las personas. Cuando las personas tienen un velo, se vuelven locas cuando ven dinero, porque lo único que ven es un uso de una energía que está totalmente alejada de un propósito que es kadosh, de un propósito que está asociado a la elevación de la conciencia, sino al contrario, está posicionado totalmente en la materialidad. Entonces, hay que enseñar, y ahí está la clave. No podemos hacer negocios con gente que no estudia los secretos del cielo, porque es gente pobre, es gente que tiene velos mentales, es gente que tiene velos dentro de sus emociones, que le impide conectar su luz interior con la luz circundante, que le impide ver sus capacidades exponenciales con toda su capacidad exterior, con todo su potencial, porque su ambición y su ego le centra en sí mismo y no en toda la capacidad que tiene, en su capacidad creativa, en el proceso creador. No hay que enseñar a la gente a ser rica. Tampoco hay que enseñar a la gente para que deje de ser pobre. No, hay que enseñar a la gente a ser más afortunada. Y la única forma en que la gente será más afortunada
es cuando sepa conectar con los intelectos divinos de una supraconciencia y no con los intelectos de una lógica que es totalmente oscura y pobre. Cuando un ser humano renuncia a su conciencia de pobreza, escuchen bien lo que voy a decir. Cuando un ser humano renuncia a su conciencia de pobreza, tiene derecho a migrar a un estado de conciencia de prosperidad. Pero mientras la persona gusta de su conciencia de pobreza, y no estoy hablando de dinero, siempre va a permanecer atado a una conciencia de ignorancia y de pobreza y de escasez. Hablo que en realidad depende que nosotros podamos quitar las clipot a fin de tener acceso a la luz. Todos nosotros, en alguna forma, en el pueblo de Israel, hablo no de toda la gente, no estoy hablando del vecino, no estoy hablando de la mayoría de la gente, no. Hablo del pueblo de Israel, de los que están escuchando esta clase y de todos aquellos que tienen una conciencia Israel, es decir, Yashar El, es decir, directo con Dios, directo hacia la luz, directo hacia la sabiduría. Esos somos los sacerdotes del mundo. Los que son del pueblo de Israel son los sacerdotes del mundo. Cambiar lo que escuchas, lo que ves, lo que lees, es lo que determina tu estado de conciencia. Y aquí voy a rematar con algo sumamente claro. No por leer más de negocios, no por ver más YouTube de negocios y no por escuchar más de negocios, vas a tener más prosperidad. Créanlo. Es aquel que renuncia a su conciencia de pobreza, el que migra por ese deseo a una conciencia de prosperidad. Entonces, se decía que cuando un hombre, en el pueblo de Israel, en una parte de la Torá decía que cuando un hombre tenía 200 monedas, era considerado un hombre rico. En realidad vamos a descifrar este código que está muy ligado. 200 representa la habilidad de la luz retornante. Es decir, un estado de conciencia que permite llenar otras vasijas, no solamente la suya. Ya lo hablamos en las últimas 2 parashot. El que se convierte en canal para los demás y no en vasija que todo lo acumula, sino el que es canal para los demás, ese es rico. No solamente tiene capacidad de recibir para sí, sino que todo lo transforma en un bienestar para los demás. El sistema creador está desesperado, así lo voy a decir, con todos los dientes. Dios está desesperado. La ira de Dios es esa, la desesperación de la fuente creadora de encontrar vasijas que realmente puedan servir en este mundo. Y para dejarlo más claro, alguien que no tiene dinero no puede considerarse desapegado de lo material. ¿Saben por qué? Porque solamente alguien que de verdad tiene dinero tiene capacidad de mostrar si es desapegado de lo material. Para que puedas ser desapegado de lo material, primero tienes que estar inundado de riqueza para ver si puedes tener esa prueba. Así es que la gran mayoría que hemos dicho en alguna vez,
No soy materialista, yo soy muy desapegado de lo material. Bueno, primero tienes que inundarte de lo material para ver si puedes ser desapegado de ello. Ahora, todo está disponible en Internet. Todo está disponible en un teléfono, en una app. Pero solo está disponible para aquel que es rico y que tiene la capacidad de escuchar, de leer, de aprender lo que verdaderamente le da una capacidad exponencial de materializar más allá de una simple idea. Eso es un Kohen Gadol. Un Kohen Gadol era un ser inmensamente rico. No tenía ningún interés en la materialidad. El Kohen Gadol estaba más allá de lo material. Solamente se dedicaba al servicio del templo. No le hacía falta absolutamente nada. Y tan estaba desapegado de lo material, que ni siquiera estaba dentro de las funciones de la materialidad. En realidad, de lo que estoy hablando, no es que se trata de ser rico o pobre, sino de tener la capacidad de lo que potencialmente podemos desarrollar. El costo más importante para lograr esto es que aprendamos a no cometer los errores que nos enseña esta parashá. Por ejemplo, una persona que tiene, un ejemplo, un apartamento o una casa hermosa que vale 1 o 2 millones de dólares en una propiedad y ni siquiera la utiliza, y tú, sin embargo, puedes acceder a esa propiedad a través de hoteles.com o a través de un Airbnb por una mínima fracción de ese dinero y de verdad disfrutarla. En realidad, eso es la diferencia entre estar prisionero en términos de tener algo y acumular algo y de ser verdaderamente feliz y libre para poder disfrutarlo. Esta semana viajaba y veía un empleado sentado en la terraza de un apartamento de lujo en la playa. Él estaba limpiando la terraza y de pronto se sentó ahí en una cómoda silla de lujo y estaba disfrutando la vista del mar. Lo increíble es que el empleado disfruta lo que no disfruta el propietario. Y la razón es porque no sabemos compartir. Y es porque nosotros pensamos que nada, fíjense un error común, que nada de lo que está en este mundo es nuestro. No. El alma de las personas no te pertenece. Tú no eres dueño ni de tu madre, ni de tus hijos, ni de tu esposo, ni de tu amigo. Tú no eres dueño del alma de nadie. Pero en realidad, todo lo que está en la creación, todo lo que fue creado, todo absolutamente fue creado para ti. Y lo único que te limita de entender que todo es tuyo y es para ti, es cuando tú te separas de la unicidad y de entender que todo es uno. Y que cuando tú eres parte de algo que es el dueño de todo el mundo, y tú eres parte del dueño de todo el mundo, es como un príncipe que es dueño del reinado de su rey. En realidad, es que el ego es una herramienta sumamente sofisticada. Voy a explicar algo que es hermoso. El ego es una herramienta tan sofisticada que la parashá empieza hablándonos de cómo la muerte es lo que separa la vida de las personas. Y es que esta es una metáfora, es una pequeña forma de explicarnos cómo funciona el ego. El ego es una herramienta súper sofisticada que transforma. Fíjense lo que es el ego. Es una energía que transforma una energía
en dolor en el cuerpo. El ego es una energía que se termina manifestando en un dolor en el cuerpo. Eso es el ego. Cuando se siente esa envidia, la ira, los celos, todo lo que hemos hablado a través de emociones bajas, que son resultado del ego, del deseo de recibir. Esa es la manifestación del dolor en el cuerpo como consecuencia de la energía del ego. Es súper sofisticado. Mira que es la forma más clara de cómo tu cuerpo resiente lo que no alcanzas a ver en un paquete de energía llamado ego. El ego no tiene afinidad de forma, pero es literalmente un pensamiento que le causa dolor al cuerpo y le genera consecuencias biológicas. Cuando una persona llora por su ego, es la incapacidad total de recibir la luz de planos superiores. Los celos, la envidia, la ira, el enojo, todas estas malas cualidades es la incapacidad total de recibir la luz de planos superiores. Es un velo que se posiciona en Malhut de Yetzirah. Es decir, lo que rompe el canal que comunica el nivel de Asiyah, que es la materialidad, y Yetzirah, que empieza en Yesod. Esa cortina de la cual habla la parashá, esa cortina que es la que tenía que penetrar el sumo sacerdote para salir de la materialidad, está normalmente cubierta por una capa que se llama ego. Aquí la energía hace referencia, ¿no?, a cuando estaban en el jardín del Edén y Javá, cuando la mujer de Adán, dice, y vio que el árbol era bueno para comer y lo comió. Es un código tan maravilloso lo que está explicando la Torá. Lo voy a volver a repetir. Vio que el árbol era bueno para comer y lo comió. Es cuando tienes algo, una energía de ego, que te va a hacer daño al cuerpo, te va a causar dolor, pero tú te lo comes porque sientes que te hace bien. La persona que llora por ira, que llora por celos, que llora por envidia, que llora por cualquier sufrimiento creado por el otro, sin entender que todo es parte de uno, ese se lo comió porque sentía que era bueno. Esto es un código que significa que la mujer es Malhut, es el mundo físico. Y cuando identifica los frutos del árbol del bien y del mal, que no es otra cosa más que el ángel de la muerte, es decir, los deseos del cuerpo, los desea comer. Es cuando tú te quieres comer los deseos del cuerpo. Es decir, siente que es bueno, pero la gente no sabe y no observa y no presta atención a que cuando Dios creó a Adán, le dio una cualidad única. Esta era una cualidad única y era de tener un solo corazón. ¿Qué significa que Adán tenía la cualidad de tener un solo corazón? Es que habla que ese corazón solo tenga devoción hacia la unión
y no hacia la división. Por eso, la parashá nos empieza diciendo, Lenefesh, lo itama ve'amav. Por un muerto no se debe impurificar el pueblo, porque el muerto es aquel que ya perdió su alma, ya está dividido. El alma se separó del cuerpo y de la materialidad. Por lo tanto, se impurifica. ¿Qué secretazo nos da esta parashá? Aquel que está dividido en su corazón, aquel que no tiene la devoción hacia la unión, sino hacia la división, ese está invadido por un mundo de la variabilidad y no de la estabilidad, no de la paz. ¿Qué dijimos que hacía el Cohen Gadol? Hacía la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre una persona y otra persona. Pero cuando tú lo que haces es la división y te separas de la otra persona, vas a ser víctima de aquello del árbol que aparentemente es bueno y te lo vas a comer. Por eso es que duele tanto cuando lloras por el velo que no alcanzas a ver, porque creías que era bueno y te lo quisiste comer. Porque ese corazón no es un corazón de unión, es un corazón de división. El Cohen Gadol tenía esa misma cualidad. Aarón solo tenía un solo corazón. Un corazón que estaba devocionado para unir a las personas, no para dividir a las personas. Tenía un corazón no para ver la parte muerta de la persona, sino para unir a la persona, el alma, con su cuerpo, y sanarlo y curarlo para que no tuviera división dentro de sí. Lo que genera enfermedad en nosotros son las divisiones emocionales que hay dentro de nosotros. Cuando esto ocurre, cuando una persona tiene devoción hacia la unión, no tiene variabilidad. Voy a decir una frase que es muy fuerte, que le he compartido con varios alumnos. La inmadurez espiritual es igualmente proporcional a la variabilidad emocional. Lo vuelvo a repetir porque incluso un alumno muy avanzado lo escribió. La inmadurez espiritual es directamente proporcional a la variabilidad emocional. Y cuando eso ocurre, todo se adhiere a esa persona. La persona que solamente tiene devoción hacia la unión, todo se le une a esa persona. El estado de conciencia de esa persona une todo lo que está alrededor hacia ella en ese mismo estado de conciencia. Y cuando la persona tiene solo variabilidad y está cambiando de humor y está cambiando su situación emocional continuamente y está dividida continuamente, todo lo que está a su alrededor está dividido. Y por eso, cuando una persona tiene variabilidad emocional, no prospera nada de lo que está a su alrededor, porque también se une con personas que son variables emocionalmente. Todo lo que la persona quiere, lo recibe porque en realidad todo le pertenece, pues todo es una sola cosa. De verdad que los que están escuchando esto no entienden, yo creo que ni el 1% de lo que acabo de comentar en esta frase. Todo lo que la persona quiere, lo recibe porque en realidad todo le pertenece, pues es una sola cosa. Si hay algo que en tu vida no lo has recibido, es porque en realidad no te pertenece, porque para ti estás disasociado de esa cosa. Porque hay división en ti
respecto de esa cosa. Cuando no hay división en ti de esa cosa, automáticamente te pertenece. Cuando tú eres uno con el Creador, todo el mundo te pertenece. Todo, absolutamente todo. Es la clipa. Son los velos de la persona lo que le impiden entender que todo lo que está a su alrededor, visible e invisible, es suyo cuando es verdaderamente un hijo de Dios. Es decir, que conoce y reconoce al Creador, sus secretos, sus leyes, su forma de actuar, de ser, y es parte de sí mismo todo su proceso de vida y todo su propósito de vida. Ahí es cuando la persona es incapaz de entender que la mesa que tiene enfrente, o que el teléfono que tiene en su mano, o que cualquier cosa que está a su alrededor es otra cosa separada de ella. Para mí, mi computadora, por ejemplo, es una cosa mía. Mi computadora no es mi computadora, es una parte de mí. ¿Por qué? Porque estudiamos juntos. Porque con ella tengo la forma de trascender y de vaciarme día y noche, semana a semana, de todo lo que llega a mi conciencia. Somos uno solo. El que empieza a tener esa conciencia, que la toalla que tiene en el baño, que la sábana con la que duerme, todo forma parte de una sola conciencia, se da cuenta que todo eso le pertenece. Oye, pero ¿cómo? ¿Estás hablando de que entonces las cosas materiales nos pertenecen? Sí, sí, siempre y cuando hasta la plaza comercial donde visitas, también la plaza comercial es tuya. Te lo enseño porque el dueño de esa plaza comercial, que tiene $200 millones invertidos en una plaza comercial, no le sirve de nada esa plaza comercial si está vacía, sin gente, sin ropa y solamente son muros de concreto, cristales, alfombras y luces dentro de esa plaza comercial. Pero tú a cambio de nada la puedes disfrutar enteramente cuando sabes que todo eso fue creado para ti. No en la materialidad, sino en términos de tu gozo y tu disfrute, para efectos de permitir que el Creador goce de esa creación que puso en tus manos. Por eso entendemos que la Torá nos explica cuando Jacob le contesta a su hermano Esaú, le dice, tú tienes, le dice Esaú, yo tengo mucha riqueza. Le dice, no me des regalos, tengo mucha riqueza. Y Jacob le dice, pero yo tengo todo. Eso le contesta Jacob. Yo tengo todo. Se refiere a ese nivel de conciencia, de unicidad, donde la realidad, a través de esa misma conciencia de unicidad, Jacob podía tener cualquier cosa. Ese es el regalo de la Parashá Emor. Cuando no es así, la persona, cuando pierde su sentido de unicidad, es como un muerto que se le separa el alma. Cuando no es así, la persona se convierte en Zerampín, deja de ser un árbol de la vida completo y se convierte a Zeirampín, se transforma en la influencia de los mundos del caos, como expliqué en la parashá anterior. Es decir, se transforma a su sistema emocional y ese es el hogar del ángel de la muerte. Y desde ahí, desde sus emociones, desde Zerampín, ahí lo mata. Ahí oscila todo. Ahí es variable todo. Por eso cuando nosotros meditamos, vamos por arriba, por encima de Zeirampín e influenciamos Zeirampín y la materialidad. Eso es una supraconciencia. Toda la gente habla de transformar su inteligencia emocional. No, nosotros vamos, no a través de la inteligencia emocional, no nos equivoquemos. Nosotros vamos a una supraconciencia emocional. El otro pensamiento es contrario.
donde la persona sí dice, todo me pertenece. Dice que después Adán y Javá se alejaron de la fe. Así dice el Zohar. Adán y Javá prefirieron alejarse de la fe. ¿Qué significa alejarse de la fe? Ya sabemos que fe, emuná, es aquello que conforme a las leyes de causa-efecto siempre ocurre. No una probabilidad, no una posibilidad. La fe no es una posibilidad. Es que cuando yo opero las reglas correctamente, yo opero A y se conduce a B. ¿Por qué se dice que perdieron la fe Adán y Javá? Porque se separaron del árbol de la vida. Se fueron de la altura que tenían y se aferraron al cambio. Eso es de lo que está hablando en realidad la parashá, cuando nos empieza a hablar de la muerte y de la impurificación del Kohanim hacia los muertos. Cuando tú tocas un muerto, cuando tú tocas el mundo de la variación, te alejas del árbol de la vida, que es la única vida. Ya dijimos que la muerte no existe, pero sí es posible que tú te aferres a la muerte y entonces la vas a hacer existir. Porque finalmente es la conciencia de cada quien reflejar lo que sea su voluntad. La Parashá Emor, entonces, inicia con algunos aspectos y ahora sí empezamos a entender, como siempre les hago un preámbulo, para que entiendan la Parashá, para que entiendan lo que dice mi maestro. Y entonces empieza la Parashá con algunas prohibiciones. Establece que nosotros no debemos, bajo ninguna causa, consultar a personas que realizan adivinaciones, cartas, tarot, horóscopos, cosas que predicen el futuro. Por eso no está permitido consultarlas, porque el futuro es algo moldeable, porque nosotros sabemos que Akadosh Baruj Hu está fuera del tiempo y cuando nosotros meditamos podemos cambiar circunstancias, podemos cambiar los eventos, pero una vez que una pitonisa, que una adivinadora, un adivinador pronuncia con su boca el futuro, este se fija, se impacta en la matriz divina y ya no se puede cambiar. Podemos decir que hacemos una programación del sistema creador. Y esto refuerza la importancia de la capacidad tan poderosa que tiene nuestra boca. ¿Se fijan cómo la educación que le dan a nuestros hijos impacta y fija su futuro? Les enseña que si tú tienes dos cosas, no puedes generar 4. Que si tú tienes 2 pesos, tú no puedes tener 8 ni 16. Es esa programación que nos han puesto, donde nos han hecho un pensamiento lineal y no un pensamiento exponencial. De hecho, ni siquiera exponencial. Jamás nos han inducido un pensamiento cuántico. Siempre nos han inducido un pensamiento atómico. Atomizar significa materializar, significa simplificar. Y cuántico es totalmente lo contrario. Es todo lo que no está contenido y todo lo que está contenido incluso en medio de todo lo demás. Establece esta parashá que nosotros tenemos una gran arcilla que podemos moldear. Esa gran arcilla que nos permite moldear los eventos de nuestra vida son las letras hebreas y los nombres de Dios que son llamados Yehudim, las trenzas de los nombres de Dios. Y eso nos permite nunca jamás depender de una situación kármica, es decir, de una situación de muerte, muerte de una relación, muerte de un negocio, muerte de cualquier situación.
Justamente los Kohanim, explica el Zohar, fueron transformados genéticamente. Se dice en el Zohar que a Aarón, el hermano de Moshe, le cambiaron las manos. Lo que se refiere es que, como ya expliqué, en las manos están los 10 dedos relativos a las 10 sefirot, es decir, podía conectar con el árbol de la vida, refiriéndose 10, ¿verdad? 10 es Yud Vav Dalet, ¿ok? Yud Vav Dalet es 20, pero la letra Yud vale 10, igual que los 10 dedos de las manos. Se refiere a la sefirá Jochma. Y eso es llamado el cromosoma de Aarón, la capacidad de conectar con Jochma. Esa familia, llamados los Kohanim, fue elevada de la columna izquierda a la columna derecha. Y eso es lo que va a ocurrir exactamente en la era mesiánica a todo el mundo. Todo ser humano conectará con Jochma, tendrá la capacidad de meditar y con el árbol de la vida podrá hacer cualquier situación de su vida que no dependa de una situación kármica. Esto es lo que finalmente traerá la paz al mundo. Y no bobadas, no la religión, sino la capacidad de transformar los eventos de su vida de una forma consciente y no de una forma milagrosa. Lo que se llama la bondad divina es la luz celeste. Esa capacidad de conexión que tenía el Kohen Gadol es un código. Bondad divina es un código para simbolizar los secretos de la Cábala. Entonces, cuando se dice que alguien posee la luz celeste, lo que está hablando es que es conocedor de los secretos de la Cábala. Pero en este caso, la luz celeste se refiere a los códigos ya desvelados de la Torá. Eso se llama luz. Cuando nosotros decimos que una persona vio la luz, son los secretos desvelados de la Torá. Por eso cuando una mujer se dice que da a luz, es porque ya podemos ver al bebé, lo vemos físicamente porque ya no está escondido dentro del vientre de su mamá. Entonces, si la Torá y sus secretos están escondidos, cuando son revelados, a eso le llamamos luz. La luz celeste son los secretos, pero la luz son los secretos ya desvelados de la Torá. El Creador lo que quiere es que solo los justos, los tzadikim, los que han llegado al nivel de Tiferet, a ese nivel de conciencia, tengan acceso a esos secretos. Y los impíos no tengan acceso a esa luz. Entendemos por un impío una persona que no tiene fe, es decir, que desconoce las leyes de causa-efecto. Una persona que tiene fe, ¿verdad? Es una persona que sabe que si yo agarro un vaso de vidrio y lo lanzo a 2 metros de altura contra el piso, tiene fe en que se va a romper. Bueno, pues de la misma forma, una persona que sabe comer kasher, que sabe hacer Shabbat, que sabe hacer Yom Tov, que sabe de Halajá, que conoce todas las leyes que nos marca la Cábala y que nos marca toda la capacidad de la mística judía y que conoce de Torá y que conoce las leyes de causa-efecto, sabe que cuando medita un nombre, un efecto viene. Punto. No hay más. No es una posibilidad. Oye, pero hay veces que yo medito las cosas y no sucede nada. Es que hay clipá. Es que todavía hay un velo en ti. Un velo que no te permite verlo, un velo que está asociado con el tiempo, o un velo que no permita que se refleje, porque no es conveniente todavía en tu vida, porque todavía no tienes la madurez para efectos de poder ver ese efecto. En realidad, lo que esto quiere decir
es que el Creador quiere que se multipliquen como peces en el agua. Eso dice en Bereshit, que se multipliquen como peces en el agua, es decir, que se multipliquen los justos en la tierra, porque los justos en el agua son como peces que están en el Gesed, en la clemencia, en la bondad. Y es que los secretos del cielo permiten que vengan a este mundo almas del lado derecho. Cuando tú sabes controlar la conciencia en la relación sexual, vienen almas del lado derecho, almas de clemencia, almas con el sentido de dar, y no almas que vengan cargadas de egoísmo y deseo de recibir del lado izquierdo. No confundir, por favor, este término del impío, que es el ignorante de las leyes de causa-efecto, con el término de el malvado, que es aquel que practica el onanismo, es decir, aquel que vierte su semilla. Ese es el malvado, porque ese es el que trae rigor y dolor al mundo. Ese es el que trae la variabilidad al mundo. Es el que conecta con el lado izquierdo. El tzadik hace la paz y el impío y el malvado atraen el rigor al mundo. Justamente, en este momento, estamos en el proceso del Omer. Estamos en el mes de Iyar. Y lo que estamos tratando de percibir es la luz divina, la luz celeste. Eso es el Omer. Es el proceso donde tratamos de hacer conciencia para poder en nuestro interior y en nuestro exterior poder manifestar esos secretos desvelados en la acción de nuestra vida y no solamente en el estudio. Por eso es que estudiamos cada día del Omer. Cada día estudiamos y procuramos actuar para manifestar sus diferentes formas hasta llegar a Shavuot, que es la entrega de la Torah. Entonces, en esta parashá nos está enseñando de lo que sucede con el cuerpo al momento de la muerte. Pero es que ¿saben qué? Es que nos estamos separando de ese momento de la muerte de los egipcios que viene de Pesaj. La muerte de los egipcios representa la muerte del cuerpo, el salir de la materialidad, el salir de la jaulita de los 5 sentidos. Y nos estamos reconstruyendo hasta llegar a Shavuot. Nos dice en esta parashá que no debemos tocar un cuerpo impuro, porque al momento en que el alma sale del cuerpo, éste queda sin ninguna protección para las fuerzas negativas, adquiriendo una gran impureza que es muy difícil de quitar. ¿Y no es acaso lo mismo cuando nosotros creamos división? ¿No es acaso que las células de un cuerpo se empiezan a echar a perder cuando el alma sale del cuerpo? ¿Que empieza la putrefacción? Pero es que la putrefacción es una forma de división. ¿Será que cuando nosotros tenemos ira, tenemos celos, tenemos envidia, tenemos cualquier emoción negativa, será que nos estamos pudriendo? Porque una parte de nuestra alma está alejada de la forma que dentro de nosotros se divide, de lo que nos hace únicos y de tener un solo corazón y no 2 corazones, un corazón de ego y un corazón para los demás. Todo el Omer es la unificación de nuestras emociones, es trabajar en todos de Irampín para tener un solo corazón. Eso es el Omer, hasta llegar a Shavuot y considerarnos aptos. Es la novia que está pasando por 7 semanas de purificación, igual que los 7 días de purificación después de la menstruación, que son aproximadamente 4 días. Por tal motivo, cuando una persona muere, hay que enterrarle el mismo día, dice la parashá, y no dejar pasar ni una noche, porque la noche
es donde las fuerzas negativas se apoderan del cuerpo. La noche es también el símbolo de la oscuridad. Y la oscuridad significa ignorancia. Por eso cuando venga una mala emoción a ti, no dejes pasar una noche. Rectifícala el mismo día para que las fuerzas negativas no se apoderen de tu cuerpo justamente esa noche. Y no te vayan a acusar de ese propósito negativo que hubo en tu mente o en tus emociones. Adicionalmente, dice la parashá, hasta que el cuerpo es enterrado, es que Akadosh Baruj Hu puede disponer de esa alma. Y sí, aprendemos que cuando una persona muere, debe ser enterrado el mismo día, para que inmediatamente Akadosh Baruj Hu, el Creador, pueda disponer de esa alma. Porque mientras tanto, el ciclo de reencarnación no es posible. Entonces, todas estas son leyes asociadas con la muerte, pero también al mismo tiempo nos explican las leyes de impureza. Son dos cosas al mismo tiempo. De ahí hago un comentario personal. Cuando muere una persona, no debemos estar tristes, sino estar felices, porque el Creador puede continuar con su proceso evolutivo en cada uno de nosotros. Es como pensar que un chico que terminó los primeros 6 grados de su escuela no pueda pasar al 7º grado porque está enamorado de su escuela. Y como lo tienen que cambiar de escuela, entonces no lo dejan salir de esa escuela. No. El proceso de evolución de un alma es un proceso de gran alegría. Y nosotros debemos estar felices para que una persona pueda continuar su proceso evolutivo. Recordemos que el proceso de reencarnación puede ocurrir en una persona que nace. Es decir, un alma se reencarna en una persona que nace, pero también puede ocurrir en una persona que ya es adulta. Por lo tanto, cuando una persona muere, debemos estar contentos que ha terminado ese ciclo de esa alma en ese cuerpo y que es momento de que se reintegre en un nuevo cuerpo. Decimos que el pueblo de Israel ha vivido un gran exilio. Ese exilio es precisamente esa noche, esa ignorancia, en virtud de la influencia de los pueblos edomitas. Así lo explica mi maestro. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el exilio de los pueblos edomitas? Señores, de la educación que hemos recibido. Edom es Esav. Esav son los 5 sentidos. Los 5 sentidos es la base del método científico de la observación. Tienes que utilizar los 5 sentidos para cumplir con la lógica. ¿Cuál es la influencia de los pueblos edomitas? La educación que hemos recibido toda nuestra vida. Edom es Esav, es el mundo percibido a través de la materialidad de los 5 sentidos. Por eso Israel, cada vez que se influencia y que se educa a través de la materialidad y de los 5 sentidos, sufre. Se dice que precisamente para romper esta materialidad, nos dan un secreto. Para cortar los cortocircuitos que normalmente están basados en nuestro ego y en nuestra materialidad, hay una forma de hacerlo. Y es ayunar en Shabbat. Ayunar en Shabbat, ¿sí? Ayunas en Shabbat. Mis alumnos van a decir, ¿cómo? Si nos has dicho que debemos de cumplir con las 3 seudot, con las 3 comidas. Pues quien ayuna en Shabbat, dice el Zohar, evita 70 años de condenación. Y sabemos que 70 es un código. En realidad, quien ayuna en Shabbat borra sus transgresiones. Pero es que está prohibido ayunar en Shabbat. Después, tiene que volver a ayunar un día laborable para borrar la transgresión de haber ayunado en Shabbat. Y es que el Shabbat corrige todo, absolutamente todo.
es la ola que regresa después de haber avanzado. Shabbat, el día de hoy, antes de empezar Shabbat, dije, es momento de ir a trabajar. Es momento de ir a reprogramar. Eso es Shabbat. La diferencia entre el rasha, es decir, el malvado, y un justo, es que el tzadik, el justo, en este caso, este último trae y pasa al mundo la clemencia porque cuida la pureza sexual. El rasha es el malvado. El rasha es quien no cuida la semilla. Y el tzadik es el que trae la paz al mundo porque cuida la pureza sexual. Si se fijan, seguimos hablando de traerlo de allí aquí. El malvado lo que trae es el lado izquierdo, el rigor de allí aquí. Y el justo lo que trae es la clemencia del mundo de allí aquí. Los dos traen paquetes de otro lado, pero uno con el propósito de crear la paz, en el caso del tzadik, y uno para crear dolor, en el caso del rasha. Y es que toma tal conciencia el tzadik, porque conoce los secretos del cielo. Eso es un corazón tierno. Toma conciencia de sí mismo y que su labor no es para él, sino que su labor es para los demás. Por eso dice el Zohar, que quien se aleja de los secretos del cielo se aleja de Dios, porque sabemos que este es el manual. El Zohar es el manual de cómo utilizar el cuerpo como una máquina para el servicio divino, y en la semilla está contenida la presencia divina de la Shejinah. Es la Shejinah, la presencia divina, lo que nos enseña en el Zohar a poder conectar como el Kohen Gadol con la Sefirá Jochma. Por lo tanto, las manos de Aarón es la Sefirá Jochma que nosotros aprendemos a utilizar como una máquina en nuestro cuerpo a través de la semilla para el servicio divino y no para el servicio de la sexualidad. La redención, la Geulah, en hebreo, se le llama Geulat Olam. Pero dice el Zohar, no leas Olam, sino lee Elem, oculto o secreto. Por lo tanto, la redención del mundo no deberíamos de decir liberar el mundo. No significa eso, ni tampoco un mundo oculto, ni una redención mágica, sino Geulat Elem significa la liberación y la revelación de los secretos a todo el mundo. La redención es la luz, es dar a luz, es revelar los secretos a todo el mundo para que no tenga ese cuerpo que pasar por la noche, que pase por la ignorancia, por la oscuridad, y que no sea tocado ese cuerpo, que no se impurifique por las fuerzas del mal, sino que el cuerpo nuestro, a través del alma, esté verdaderamente conectado continuamente con el Creador y actuemos como un verdadero Kohen Gadol. En una sección de esta parashá, cuando empieza a hablar del tema, antes del tema de las fiestas, viene una cosa interesantísima, que son los lejapanim, lo de los panes de la proposición, que poco se habla de esto, y voy a tener muchísimo gusto en comentar de este tema con ustedes. Dice en una sección de la parashá que tomes una efa de harina, una medida de harina, y demás ingredientes, ¿no? Aceite y otras cosas para la creación de 12 panes. En realidad, se hacían 12 panes y se ponían 6 encima de los otros 6 panes. Total, 12 panes, 6 encima de 6. El Cohen
curaba a las personas. El sumo sacerdote curaba a las personas haciéndoles mirar esos 12 panes llamados Lej Apanim. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo que yo me pongo a ver 12 panes y me curo de una enfermedad? Lej Apanim, es decir, los panes de la cara de Dios. Y dice, así lo dice la parashá, que todo esto de los 12 panes hay que hacerlo cada Shabbat y que será un pacto eterno. De hecho, hay grandes tzadikim que tienen 12 panes en su mesa. En realidad, se refiere a que cuando estos panes eran cocinados, y sabemos que 12 son los signos del zodiaco, son las fuerzas kármicas, cuando estos panes eran cocinados, varios días después, escuchen lo que voy a decir, varios días después, seguían calientes igual que como el día que los habían cocinado. Y estos panes, solo los Kohanim, solo el sumo sacerdote y los sumos sacerdotes podían comerlos. ¿Qué es todo este código? Vamos con el Arizal. Rabí Sueg Luria, de bendita memoria, nos explica este fenómeno. Cuando los sacaban del horno, los panes se empezaban a enfriar. Pero cuando eran colocados en la mesa del altar, se mantenían calientes. Esto se refiere a que existen muchos tipos de copulaciones o de intercambio energético entre las diferentes sefirot y entre los diferentes mundos que comprenden el árbol de la vida. El mundo de Asía y Yetzirá, Beria y Atzilut son los diferentes mundos, y las diferentes sefirot, Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Continuamente, estos transformadores a través de los diferentes mundos tienen un intercambio energético constante. A eso se refiere que se mantenían calientes. Quiere decir que continuamente hay un intercambio energético en todas las sefirot del árbol de la vida. Cierto tipo de copulaciones, es decir, de intercambio energético, entre los parsufim, los diferentes mundos, es llamado comer. A eso se le llama comer. Estas uniones de intercambio que se dan entre las sefirot generan cosas nuevas. Esto es hermoso. Lo que está hablando el Arizal es algo asombroso. O, como lo llama el Arizal, se llama luz o nuevas conciencias. Estamos hablando al nivel de Keter, Jochma y Binah, el mundo de la emanación. Cuando dice comer o amado de Dios, fíjense, ¿quién es el amado de Dios? Para que no se entiendan tonterías religiosas. El amado de Dios se refiere a la copulación que existe entre Jochma y Binah. Por lo tanto, aquel que medita y sabe interpretar el resultado de su meditación, ese es llamado amado de Dios. Lo cual solo ocurre por el fluido o la emanación que constantemente baja de lo que se llama el sagrado masal, que se traduce como suerte. Es decir, que lo que nosotros vemos derivado de nuestra meditación es lo que se llama el sagrado masal, es decir,
suerte. En realidad, se refiere este sagrado masal al tramo de Yesod a Malhut, que es donde justamente ya hablamos, es donde se produce la división entre el plano físico y el plano espiritual. Es la división entre el mundo de Asiá y el mundo de Yetzirá. Asimismo, cuando nosotros tomamos el nombre del tetragrama, que vale 26, Yud Ke Vav Ke, Yud vale 10, G vale 5, Vav vale 6 y la Hei vale 5, 26, y lo multiplicamos por 3, nos da 78, que es el mismo valor de la palabra lejem o pan. Entonces, Yud Ke Vav Ke por 3 nos da la palabra pan. Esto hace referencia a que los 12 panes en realidad representan 12 canales. Por eso existe una dependencia de comer pan en Shabbat. Sí, dije, hay una dependencia. Dependemos de comer pan en Shabbat porque esto es lo que hace que se precipite el resultado de la copulación de Keter, Jochma y Biná, pues abre la conciencia de ese masal. Es decir, si queremos que se precipite el resultado de nuestra meditación en Shabbat, porque además Shabbat conecta con Jochma. Por eso habla del Kohen Gadol y de las manos del Kohen Gadol, que son 10 dedos que conecta con la Sefirá Jochma. Oye, pero tú nos has dicho que Biná es Shabbat. Sí, pero en Shabbat es cuando se lleva a cabo la relación donde se hace la meditación a nivel de Jochma. Por lo tanto, la conexión de Shabbat es con Jochma. A pesar de que en los Yom Tov, en las fiestas que menciona esta parashá, las fiestas conectan con Biná, pero Shabbat conecta con Jochma, porque es la relación conyugal que se da, es esa copulación que se da entre Keter, Jochma y Biná que ocurre en Shabbat. Y es el comer pan lo que abre la conciencia de ese masal. Entonces son 12 panes, que significa 6 panes más otros 6 panes. En realidad es una Vav y otra Vav. Son 2 Vav, 6 y 6. Esa copulación nunca deja de ocurrir. Por eso los panes, se dice, siempre están calientes. No quiere decir que tienes que tener 12 panes en tu mesa. No, algunas personas lo hacen como un símbolo, pero hay que entender esa metáfora. En realidad es que la copulación entre las sefirot jamás debe dejar de existir. Esos panes representan el nivel de la sefirá Jochma. Eso es lo que significan los 12 panes. En realidad hay un secreto muy profundo, y es que cuando nosotros estamos calientes por una emoción el día de hoy, eso no necesariamente es duradero. Quiere decir que cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes una persona, cuando tú tienes una situación y te emociona mucho, eso no es muy duradero. ¿Por qué? Porque bajó del lado izquierdo. Solo bajó de un lado. Y entonces enferma. Pero cuando viene una Vav y viene otra Vav, y son los 12 canales lo que conecta, entonces baja del lado derecho. Porque después que tú tienes una emoción o una idea, llevarlo a hechos conlleva llevarlo a la fisicalidad, pero lo llevas desde un estado que es imperfecto. Por lo tanto, si tú has estado diseñando un negocio y lo has estado diseñando mucho desde la parte emocional o desde la parte de su diseño material, ya nació desde un estado que es imperfecto y por eso tiene mucho más problema en gestarse. Por el contrario, cuando nosotros vamos al nivel de Jochma, que está
alimentado por Keter y Jochma destiñe en Binah, hay una gran atracción en esos niveles y resulta imposible que a partir de esos niveles no se te ocurra algo mucho más específico para saber cómo actuar en este mundo. Por eso estamos hablando del masal sagrado, porque pareciera que es como de suerte que te viene algo específico para saber cómo actuar con una inteligencia mucho más precisa y específica en este mundo. No es ninguna suerte, es una supraconciencia. Esa emoción anticipada es lo que hace que se materializa como si ya hubiera esa copulación. Cuando esa emoción ocurre al nivel de Jochma y no al nivel de Yetzirah, no al nivel de las emociones comunes, y esa emoción, esa copulación ocurre a nivel mental en las sefirot más elevadas, entonces funciona. Pero cuando la emoción viene de la parte de tus emociones simples, esa copulación no funciona bien. De ahí que casi siempre, cuando manifestamos las cosas de nuestros negocios, que manifestamos las situaciones de nuestras emociones, de pareja, de negocios, de muchas cosas, las cosas terminan dañándose y no funcionan bien. Cuando esto proviene de otro plano, en realidad solamente, escuchen lo que voy a decir, cuando las cosas provienen de otro plano, de una supraconciencia, en realidad solamente después nosotros tenemos que actuar en el mundo físico para que se vaya reflejando ese estado de conciencia. Yo le llamaría, literalmente solo tienes que poner el cuerpo. ¿Tú quieres hacer algo en este mundo? Ve a otro plano, medita, créalo en ese plano, utiliza la arcilla, moldea la circunstancia, usa las letras hebreas, aprende cómo funciona el mundo de la ley de la causa y el efecto, usa esas leyes, usa la cábala, medita. Y una vez que lo creas en ese plano, vas a recibir una respuesta de cómo lo tienes que manifestar en ese mundo. Y solamente después tienes que moverte en el plano físico, poniendo el cuerpo, visitando personas, teniendo reuniones, presentaciones, etc. Y se va a ir reflejando ese estado de conciencia. Porque una vez que tú creaste ese estado de conciencia en el interior, ya explicamos que por afinidad se empieza a manifestar ese mismo estado de conciencia en el exterior. A eso la gente le llama milagro. Esta parashá nos explica cómo crear eventos felices. Y es utilizando la Sefirá Jochma a través de nuestro estado de conciencia interior, que después solamente actuamos para que se vaya reflejando en el mundo físico. Porque las barras de pan se mantienen calientes solamente siempre y cuando estén en la mesa del altar frente al Creador. ¿Y qué es la mesa del altar? Nos dice una parashá que el altar es como la mujer. Es el líbido, es nuestro deseo de manifestar al Creador, nuestro deseo por el servicio divino. Ahí es cuando se mantienen calientes los panes. No cuando nosotros estamos calientes respecto de una idea, por decirlo de una forma vulgar. Por eso, solamente pueden ser consumidos los panes por una persona que esté en ese mismo nivel de conciencia,
Es decir, solamente podían ser consumidos los panes que representan la Sefirá Jochma por el sumo sacerdote. Y ya explicamos que Cohen tenía 10 dedos que representan la Sefirá Jochma. Por eso es que solo el sumo sacerdote podía consumir los panes. Quiere decir que la manifestación en este mundo solamente va a poder ser vista cuando una persona adquiere el nivel del Kohen Gadol. Esto lo que explica es que cuando nosotros tomamos posesión de algo, mediante nuestro ego, no logramos ser vasija suficiente para captar toda la luz que viene originalmente de Keter, Jochma y Binah. Por eso, en lugar de tratar de ser vasija suficiente, que nunca lo seremos, porque es una luz enorme la que viene del Creador, mejor somos un canal que refleja ese masal sagrado que viene de Jochma, y solamente somos un canal para verlo cómo se manifiesta en este mundo. Es precioso esto. Acabo de explicar cuál es el proceso de la creación de los eventos felices de la cual habla mi queridísimo y amado maestro. Pero ¿por qué dice mi maestro que une a los hombres, a Kadosh Baruj Hu, los une con la fe? Dice mi maestro, a Kadosh Baruj Hu